La siguiente estructura son los diccionarios. Los diccionarios son una estructura un poco diferente a las que hemos visto anteriormente, son un poco diferentes a las listas, pilas y colas. Un diccionario es básicamente un arreglo asociativo. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que asocia una llave con un valor. Un ejemplo de llaves y valores serían, por ejemplo, una llave, que sería la cédula, y un valor sería más información sobre la persona, como tal vez el nombre, el número de teléfono, etc. Otro ejemplo sería un diccionario común y corriente, de los que tenemos en nuestras casas, que la llave es la palabra y el valor sería la definición. Vean que son pares, ¿verdad? Tenemos una llave y un valor. Y la intención de un diccionario es que la llave es única. Vemos aquí un ejemplo. Aquí tenemos a la izquierda una llave. En este caso la llave es un número de cédula. Y esta llave asocia a un valor, está asociada a un valor, que en este caso es un alumno llamado Rafael Monge. En este caso el valor es un objeto que tiene aparentemente nombre, apellido y podría tener cualquier otra cosa. Entonces la llave es la forma rápida de obtener este valor en una estructura de diccionario. Podemos tener varias llaves y valores. Por ejemplo, aquí tenemos otro alumno con esta cédula y con ese nombre y apellido. ¿Cuál es la gracia de los diccionarios? Realmente los diccionarios solo nos dejan hacer tres operaciones. Nos permiten insertar, eliminar y obtener, pero aquí lo importante es que todo es por llave. Los diccionarios todo se maneja por llave. Piensen en si ustedes estuvieran creando un diccionario típico de los que todos tuvimos en clases de español, ¿verdad? Si ustedes quieren crear eso, tienen que insertar varias llaves y valores. Por ejemplo, podrían insertar una llave perro con un valor que sería la definición de qué es perro. Por ejemplo, animal de cuatro patas, que, etcétera. Entonces ustedes insertarían repetitivamente varias llaves y valores. Primero perro y su definición, luego gato y su definición, etcétera. Asimismo, podrían eliminar llaves. Vean que no ocupan saber cuál es la definición de un perro para eliminarlo. Nada más dicen, bueno, quiero eliminar perro y eso elimina de una vez perro y su definición. La tercera operación es básicamente la que utilizaría un usuario final de este diccionario español, que es básicamente cuando queremos saber cuál es la definición de una palabra. Pues claramente en ese momento todavía no sabemos cuál es la definición, para eso estamos usando el diccionario. Entonces obtenemos una llave, obtenemos la llave, el valor de perro, que nos devuelve la definición. Entonces son tres operaciones, insertamos una llave y un valor, eliminamos una llave, que esto nos elimina la llave y su valor correspondiente, y obtenemos una llave que nos devuelve el valor correspondiente. En este momento ya vimos la definición de un diccionario como un tipo de dato abstracto, pero ahora, ¿cómo lo volvemos algo concreto? ¿Cómo hacemos que funcione? Hay varias formas, en el curso nos estamos enfocando en una, que por debajo utiliza una lista enlazada y un arreglo. El primer paso con esta estrategia para crear un diccionario es crear un arreglo. En este caso, por ejemplo, asumamos que es un diccionario de alumnos, entonces creamos un arreglo, en este caso de 8 celdas de alumnos. Esto debe ser un arreglo que realmente puede ser de cualquier tamaño, la idea es que no sea ni muy grande ni muy pequeño. El siguiente paso es definir una función de hash. Un hash es al final simplemente una función que toma un string, por ejemplo en este caso una cédula, y lo convierte en un número entero. Ese string puede ser cualquier cosa, puede ser en este caso como la cédula, puede ser una palabra como perro o puede ser un libro entero. Al final un hash lo que convierte es cualquier string a un número entero. En este ejemplo tenemos un hash que es un muy mal ejemplo de un hash, pero es un hash válido, que es básicamente la función largo, que cuenta los caracteres que tiene ese string y lo vuelve como un número entero. Vean que este tiene 11 caracteres, 1, 2, 3, 4, etcétera, 11. Por lo tanto, el resultado de esta función hash es simplemente 11. Cada vez que vamos a realizar alguna operación con un diccionario, recibimos la llave como entrada y ocupamos como primer paso aplicar nuestra función de hash a esta entrada. Una vez que aplicamos la función de hash, debemos acotarla. ¿A qué nos referimos con acotarla? Recuerden que nuestro primer paso fue crear un arreglo y que en este caso, por ejemplo, definimos el largo de este arreglo como 8. El resultado de nuestra función de hash no debería ser mayor que el largo de este arreglo. Sin embargo, vean que en este ejemplo nos está dando, por ejemplo, un 11. Entonces tenemos que traerlo a este rango de 0 a 8. Este 11 claramente se está pasando.
¿Cómo hacemos para hacer que el resultado de este hash, sea la función que sea, siempre nos dé un número entre 0 y 8? Y aquí nuevamente el 8 es solo un ejemplo. Lo que hacemos es que aplicamos la función módulo. Un módulo es como cuando ustedes estaban en la escuela, en tercer grado, y uno aprendió la división, que estaba la operación de residuo. Eso es precisamente el módulo. Veamos con un ejemplo. Tomamos el resultado del hash, el 11, aplicamos el residuo con 8 y nos da que el residuo fueron 3. Vean que este resultado es garantizado que esté en un rango entre 0 y 8. ¿Para qué nos sirven el hash y el módulo? Imaginemos que estamos insertando una llave y un valor en nuestro diccionario. La intención final con el diccionario es que vamos a guardar estos datos en el arreglo que acabamos creado. La pregunta es ¿cómo y dónde? Bueno, en este caso la llave sería la cédula de la persona y el valor sería un objeto alumno que tenga los datos que tenga que tener. Entonces ocupamos de alguna forma agarrar esto e insertarlo en este arreglo que tenemos por acá. Lo primero que hacemos es convertir la llave, en este caso la cédula, en un hash. Aplicamos la función hash y nos da el número 11 en este caso. Y lo que sigue es que sacamos el residuo con el largo del arreglo, que en este caso es un 8, lo cual nos da un 3. Y ese 3 nos dice precisamente a dónde es que tenemos que guardar a esta llave con esta persona en el arreglo. Lo que hacemos a continuación entonces es precisamente vamos a la posición número 3 y ponemos a esta persona acá. Ahora viene algo muy interesante. ¿Qué pasa si nos llega una nueva persona? Aplicamos el mismo proceso, exactamente el mismo proceso. Y vean que en este caso la llave, que también es una cédula, también tiene el mismo hash, que es un 11, tiene los mismos 11 caracteres de largo. Entonces cuando saquemos el residuo, nos va a dar de nuevo la posición 3. ¿Qué hacemos en este caso? Porque en este caso la Mujer Maravilla también iría en la posición 3. Lo que acaba de pasar se llama un conflicto, que es cuando insertamos un dato en la misma posición del arreglo del diccionario. Por ejemplo, en este caso, la persona que estaba antes y la Mujer Maravilla, los dos están en la misma dirección del arreglo. Antes les mencioné que esta versión de un diccionario utilizaba dos cosas. Un arreglo, que aquí ya lo vimos, es este arreglo de acá. Y lo que hacemos para solucionar los conflictos es que en cada posición del arreglo lo que tenemos realmente es una lista. En ese caso sería una lista de alumnos. Entonces vean que cuando insertamos a la Mujer Maravilla, la insertamos en una lista que está en la posición 3 de este arreglo. Entonces ya está esta persona, insertamos otra persona. Entonces es como en dos dimensiones. Hacia el lado derecho tenemos un arreglo de listas y hacia abajo tenemos las listas en las que insertamos realmente a las personas. ¿Cómo hacemos para buscar a una persona dentro de este diccionario? Hacemos el mismo proceso. Nos llega una llave como por ejemplo esta, aplicamos el hash, aplicamos el residuo, nos da un 3, entonces vamos a esta posición de memoria, recorremos esta lista hasta que encontramos la llave que estamos buscando y la devolvemos. La clave del diccionario es básicamente agarrar la llave, aplicarle el hash, aplicarle el residuo y eso nos da una posición de memoria dentro del diccionario. Y luego vamos a buscar el dato dentro de esa posición de memoria. Para finalizar, un pequeño resumen. Una lista es una lista de cualquier cosa. Puede ser números enteros, strings, alumnos, pachas, lo que sea. Una pila es básicamente una lista con ciertas limitaciones. Y esas limitaciones son que insertamos y eliminamos al mismo extremo. Aquí lo hemos visto insertando y eliminando el inicio. Podría ser insertando y eliminando el final, como quieran. La clave es que tienen que ser al mismo extremo. Y el ejemplo clásico son los platos. Y la otra estructura son la cola. Que una cola podemos pensar en ellas como una fila de algo que debe atenderse en algún orden. El clásico ejemplo siendo los clientes en el banco, en un hospital, etc. El diccionario es la estructura un poco más diferente, que es cuando tenemos pares de llaves y valores, como en el diccionario de español clásico. Y esto es muy importante, estamos pensando que vamos a insertar y buscar por la llave siempre. Estamos buscando, por ejemplo, en el caso del diccionario, por la palabra que estamos queriendo saber qué significa. Entonces siempre estamos buscando por llave. Un diccionario no es para estarlo recurriendo de inicio y fin. La idea es que cuando no sabemos una palabra, vamos directamente a esa palabra y la buscamos.
Finalmente, las estructuras de datos que estamos viendo en este curso, todas existen en casi que todo lenguaje de programación. En C++ todas existen, en la librería estándar de C++ ya están. En este curso la idea es que las vamos a implementar nosotros desde cero.